como investigador y fue, bueno, dentro de la crisis y dentro de lo que las repercusiones de la crisis de COVID-19 tendría para el mundo, como económicamente, obviamente, y por supuesto para Japón, que es una de las tres primeras economías a nivel internacional, dónde iban a quedar paradas sus políticas de seguridad humana, tomando en cuenta un hecho irrefutable, y es que Japón es el lidera junto con Canadá y Noruega una agenda en términos de seguridad humana desde cerca de 2001. A esto se le aunó la dimisión, obviamente, hace poco tiempo de Shinzo Abe como primer ministro, y surgía una nueva preocupación. ¿Cómo quedaban las políticas de seguridad humana, de cooperación en materia de seguridad humana de Japón ante una crisis como la que está experimentando el mundo y específicamente esta nación en la actualidad, pero también cómo quedaba la agenda de seguridad después de la dimisión de Shinzo Abe? Momento. ¿Cómo hago para cambiar la diapositiva? Que no estoy muy familiarizada con esta. Es usando la cajita o la herramienta que está en la parte izquierda de la pantalla, que tiene las lupas y el rayón. Ahí hay unas flechitas. Esas son las que se deben usar para cambiar las diapositivas. Voy a mandar una foto de esa herramienta. Exactamente, como estaba haciendo ahorita. Yo la cambio, Noelia. Vos me decís y yo la cambio. Dale. Ok, perfecto. Entonces, ¿de qué va la presentación? Algunas consideraciones iniciales, luego nos vamos a detener un poco a analizar las características y particularidades de la Agenda de Seguridad Humana de Japón. Luego vamos a hablar un poco de la recesión económica en la que entró Japón en los últimos 4 o 5 meses y cuáles son las perspectivas sobre la cooperación en términos de seguridad humana, sobre todo para la región, para nuestra región de América Latina, el Caribe, y con algunas reflexiones finales. Ya puedes cambiar, por favor, Matías, la diapositiva. Ok, bueno, hay algo muy importante, como yo les decía al principio, y es que Japón, una de sus características esenciales como actor del sistema internacional es que es un líder en términos de su agenda y de su visión en lo que tiene que ver con la seguridad humana. Aquí, no sé si hay un panelista que creo tiene el micrófono abierto. Perdón, sí. Bueno, tenemos que dividir la agenda de seguridad humana en dos visiones. La que prioriza la libertad de la violencia y la que prioriza la libertad de las necesidades. Tenemos a países como Canadá y Noruega que lideran esa primera visión de la seguridad humana, que es el derecho de proteger y pues bueno, ha hecho efectiva una agenda bastante importante en lo que respecta a la resolución de conflictos y a ser mediador de conflictos a nivel internacional. Japón, por otro lado, ha priorizado la segunda visión de la agenda o de la seguridad humana, que tiene que ver con la libertad de las necesidades, de necesidades sociales, obviamente, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, etcétera, etcétera. Hay que tener esto en cuenta bueno, tomar en consideración lo que una propuesta que Japón lidera en el 2001 ante las Naciones Unidas, y es la creación de la Comisión de Seguridad Humana. Entonces, vemos que a nivel legal, dentro del sistema internacional o dentro de lo que es el derecho internacional, parte de la creación de la comisión, y luego de algo que hablaremos un poco después, y es de la agenda ODA de los países desarrollados. Hay algo bastante importante, y es el hecho de que Japón es el segundo país en términos de desembolso neto de ayuda financiera para el desarrollo, solo después de Estados Unidos. Como les decía al principio, a mí me preocupaba mucho la crisis económica y el periodo de recesión en el que entró Japón de abril a julio, pero bueno, ahora con una recuperación y con algo que se dio el mes pasado, que fue la Asamblea General de Naciones Unidas, y con el discurso del nuevo primer ministro de Suga, se aclararon ciertas dudas que yo tenía
respecto a la inversión o el presupuesto que Japón iba a dedicar a sus políticas de seguridad humana, que obviamente afectan a nuestra región, ya que es uno de los principales receptores de ayuda reembolsable y no reembolsable de esta agenda japonesa. Hay algo bastante importante, y yo creo que esto hay que considerarlo sobre todo en términos de la post-pandemia y de las políticas y de la agenda de seguridad humana de Japón, y es este nuevo plan que se llama Leaving No One Health Behind, o no dejar la salud de nadie atrás, que es lo que Japón está proponiendo a nivel internacional y que se haga efectivo a través de los diferentes organismos multilaterales para dar respuesta a la crisis del COVID-19. Bien, Matías, ¿puedes continuar, por favor, a la próxima diapositiva? ¿De qué va la agenda y de qué van las políticas de seguridad humana de Japón? Bueno, el marco de acción se da a través de su agencia de cooperación internacional, que es la JICA, y todo esto se enmarca dentro de la ODA, que es la ayuda al desarrollo, que pues, son compromisos que adquirieron los países desarrollados para mitigar los problemas sociales en los países en vía de desarrollo. ¿Cómo se da esta ayuda? ¿Cómo se desembolsa esta ayuda? Puede ser a través de acuerdos bilaterales o a través de la intercepción de organismos multilaterales como las Naciones Unidas. Cerca de 146 países son en la actualidad receptores de esta ayuda, 27 de ellos se encuentran en América Latina y el Caribe. ¿A qué países da prioridad Japón para desembolsar la ayuda en América Latina? Sobre todo a los que son parte de la Alianza del Pacífico, y esto tiene que ver obviamente con nexos comerciales, pero también con nexos culturales. Tenemos a los países de la Alianza del Pacífico, que son 4, y a Brasil. ¿Por qué Brasil? Bueno, porque en Brasil se ubica la mayoría de Nikkeis en América Latina. ¿Quiénes son los Nikkeis? Los descendientes directos de japoneses que viven alrededor del mundo. ¿Cuáles son los países que más tienen Nikkeis en América Latina? En primer lugar Brasil y en segundo lugar Perú, y esto es bastante importante es uno de los elementos que toma Japón en consideración para desembolsar esta ayuda. Bueno, hay algo importante, y es que esta agenda o las políticas de seguridad humana de Japón o tienen como principal objetivo pues dar apoyo a los países en vía de desarrollo, pero para que ellos a través de sus propios esfuerzos y de sus propias fortalezas puedan desarrollar la cultura de paz. Por ejemplo, en Colombia, Japón ha insistido bastante en que se sostenga el acuerdo de paz obtenido firmado o acordado entre la FARC y el gobierno colombiano. También la garantía de la justicia y la utilización, y esto es bastante importante. ¿Qué hace Japón? Envía expertos sobre todo en el ámbito de la salud para, pues, digamos que instruir a las personas locales y así, pues, capacitar y que a estas personas que en el largo plazo, pues, tenga digamos, un impacto positivo en términos sociales para los países. Bueno, como les decía, cuando yo empecé a pensar un poco y analizar el tema de cómo quedaba la agenda de seguridad humana de Japón, a mí me preocupaba bastante la situación económica del país. Veamos estos números. Entre abril y junio de este año, justo cuando se declara el estado de emergencia, la economía del país se contrajo un 7,8%. Bueno, la economía se vio afectada principalmente por cuestiones ligadas a la reducción del consumo y a las inversiones en el país. Luego del fin del estado de emergencia hubo una recuperación del 2,6% entre julio y septiembre, que se dio en gran parte debido o a razón de los planes de alivio para la reactivación económica por parte del Estado japonés, que tenían como
pues objetivo central, reactivar el consumo a nivel nacional. Siguiente, por favor. Sí. La economía se está recuperando. El gobierno, a través de su nuevo primer ministro, que acaba de cumplir un mes en el cargo, generó este plan de alivio. Y aunado a esto, a finales del mes pasado, en Naciones Unidas, haciendo un análisis al discurso del ministro Suga, pues bueno, se aclaró mucho más la situación y podemos ver ya cuál es el plan en términos puntuales y específicos de Japón para la agenda de cooperación en el ámbito de la seguridad humana a nivel internacional. Dentro de su discurso, Suga parecía inaugurar un plan de acción como respuesta a la crisis de la COVID-19 a nivel internacional, que tiene 3 puntos específicos en los que él invita a trabajar a la comunidad internacional, pero también compromete a su país. Lo primero es la promoción del acceso equitativo a la salud. El segundo punto es la previsión para futuras crisis de salud. Y el tercero, pues bueno, garantías de seguridad sanitaria en un espectro mucho más amplio que tiene que ver con el acceso al agua, con el acceso a los medicamentos para todos los países. ¿Cómo quedan las regiones y cuáles son las perspectivas para las regiones? Como vemos aquí, las 3 regiones que reciben más ayuda en términos de desembolso de Japón son Asia, Medio Oriente y el norte de África, y en tercer lugar, África subsahariana. Vemos la diferencia entre África subsahariana, el porcentaje que corresponde a esta región, y el porcentaje que corresponde a América Latina. Es muy, muy bajo, sobre todo si lo comparamos, sí, con África subsahariana, pero también con Oceanía, que es una región mucho más desarrollada en términos sociales. Y esto corresponde sobre todo a digamos, la importancia que ahora tiene China en términos de los espacios comerciales con América Latina, que Japón ha dejado un poco allí parado y le ha dado mucho más importancia a los negocios y a la inversión y a lo que puede aportar a África subsahariana y a Medio Oriente en comparación. También hay que tomar en cuenta que África y Medio Oriente son regiones mucho más inestables y que necesitan un poco más de asistencia en términos de seguridad humana. ¿Qué dijo, aparte de este plan, Suga en su intervención en la Asamblea de Naciones Unidas? Bueno, Japón aprobó un presupuesto de 4.5 billones de dólares en préstamos para atender únicamente la crisis sanitaria de el COVID-19. ¿Qué se espera? Que en América Latina se prioricen los países que son parte de la Alianza del Pacífico, porque por lo que ya les decía de los nexos comerciales y también por los nexos culturales a razón de la cantidad de Nikkeis que hay en estos países, y Brasil obviamente. Brasil y México lideran la ayuda recibida en términos netos en la región, y lo que se espera es que esto siga siendo una tendencia. La prioridad es el sector de salud. En el último año hubo un financiamiento de 1.54 billones para los países receptores de este tipo de ayuda. Hay algo importante, yo creo que hay que considerar, y es que Japón sigue comprometida con su agenda de seguridad humana. Hay que ver de qué va este plan. Todavía no ha salido el cuaderno blanco de la cooperación de 2019. Eso hay que verlo con lupa, hay que verlo detalladamente y ver cómo queda América Latina. Y también hay que ver su plan en términos mucho más puntuales y específicos cuando salga algún documento por parte de la JICA que aún no se ha publicado. Esto, pues bueno, son algo así como unas especulaciones tomando en cuenta el rol que tiene Japón, y que yo creo que no va a dejar, considero yo que no lo va a dejar de lado a pesar de la crisis, pues porque esto le da bastante credibilidad y legitimidad internacional sin arriesgar su opinión pública a nivel nacional y sin usar medios militares. Pues recordemos que Japón aún conserva su espíritu pacifista que está consagrado en la Constitución.
Shinzo Abe trató de cambiar esto, veremos cómo quedan las cosas. Se espera una continuidad de la noción y la agenda de Shinzo Abe para la seguridad humana, pues porque su predecesor es parte de su partido, era una de sus manos derechas. Entonces hay que ver cómo queda Japón luego de las elecciones parlamentarias del próximo año. Entonces, algunas reflexiones finales rápidamente, porque sé que ya se me acabó el tiempo, y es que hay algo bastante importante. Hay una agenda de seguridad que se centra en el desarrollo de la estructura de salud y las garantías de tratamientos y vacunas para dar respuesta a la crisis del COVID-19. Un detalle importante que no tiene nada que ver con América Latina, pero en Ghana, por ejemplo, ha sido tan importante esta asistencia que 80% de las pruebas PCR que se están haciendo para la detección del COVID en ese país vienen de un centro y de un instituto médico de investigación que fue totalmente financiado por Japón. Entonces, vemos que es importante para los países en vía de desarrollo seguir contando con este tipo de ayuda, seguir contando con la mano y la experticia de Japón. Esperemos cuál va a ser el plan en términos puntuales cuando salga algún tipo de documento por el Ministerio de Relaciones Exteriores o pues por su agencia de cooperación internacional. Muchísimas gracias y bueno, si hay alguna pregunta ya le responderemos cuando terminen los demás colegas sus intervenciones. Bueno, muchas gracias, Noelia, muy amable por compartir tu presentación. Damos paso ahora a una investigadora que nos va, primeramente, su nombre es Marcely Torres, ¿sí? Ella es brasileña. Marcely Torres es pesquisadora, como se dice en portugués, es investigadora en temas de la península coreana en la Escuela de Guerra Naval de la República Federativa del Brasil, en especial en el núcleo de evaluación de la coyuntura, directora ejecutiva también de la ONG Asia Colors, curadora de la muestra Asia y de la muestra coreana y autora del espectáculo teatral Más allá de las fronteras, graduada en Relaciones Internacionales de la Universidad Cândido Mendes y posgraduada en Estudios Internacionales de la IBMS de Río de Janeiro. En el caso de Marcely va a presentar en portugués y la presentación de ella. Por favor, Noelia, deje de compartir, si es tan amable. Yo voy a compartir la presentación de ella en español, ¿sí? Pero ella va a proseguir en portugués. Sí, una pregunta, ¿dónde dejo de compartir? Me sale compartir, pero no sé. ¿Se ve ahí el PowerPoint? Sí, ¿estamos ahí? Sí. Bien. Marcely, bem-vinda, por favor. Buenas tardes a todos. Agradeço pelo convite ao CIPRE, ao professor Matias e ao professor Milton. Cumprimento meus colegas de painel. E eu vou apresentar sobre a diplomacia da República da Coreia, com vistas também à cooperação internacional e à segurança humana, durante e pós o contexto da Covid-19. Pode passar, Matias, por favor. Alguns pontos dessa apresentação, primeiramente um panorama geral sobre a diplomacia da Coreia do Sul, o seu conceito e a sua visão de diplomacia de potência média, a Coreia do Sul no contexto da Covid-19 e a ênfase da Coreia do Sul na era pós-Covid-19. Pode passar, Matias, por favor. Então, primeiramente, numa visão geral da diplomacia sul-coreana, a Coreia do Sul é vista e se entende como uma potência média. A sua influência regional, a intenção de defender a cooperação multilateral, ela vem tendo uma postura regional e global mais amplamente reconhecida. E para a Coreia do Sul, é mais realista o uso do soft power do que do hard power. Então, a sua persuasão do outro sem uso da força, da coerção. E a gente percebe que a diplomacia pública da Coreia do Sul se tornou o terceiro pilar do país na sua promoção de política externa.
Então, além da sua utilização maior e principal do soft power sul-coreano, é importante também para a Coreia do Sul assegurar uma quantidade considerável de hard power. Então, suas capacidades econômicas, militares, principalmente tendo em vista a dinâmica regional, né, no entorno da Península Coreana. Então, a gente observa a ascensão da China, o histórico de ameaças norte-coreanas, seu desenvolvimento nuclear. A Coreia do Sul vem aumentando os gastos em defesa, modernizando as suas forças armadas, utilizando tecnologias. Então, vem se preparando para essa nova era da quarta revolução industrial. A Coreia do Sul já é o segundo maior país inovador, 12ª economia mundial. Então, para a diplomacia sul-coreana, ela enfrenta alguns desafios geopolíticos, né? No entorno da Península Coreana, nós temos uma região em que os interesses de 4 superpotências se encontram. China, Rússia, Japão, Estados Unidos com a 7ª esquadra em Yokosuka, no Japão, e também as tropas norte-americanas na Coreia do Sul. Então, o Moon Jae-in, o presidente sul-coreano, ele defende a diplomacia equilibrada entre Estados Unidos e China, né? Estados Unidos é o seu principal parceiro, aliança militar muito forte, e a China é o principal parceiro econômico da Coreia do Sul. Então, a Coreia do Sul vem tentando manter uma diplomacia de equilíbrio entre esses dois parceiros, principalmente nesse atual cenário de competição entre ambas as potências. E com relação à Coreia do Norte, a Coreia do Sul, né, a gestão presidencial do Moon Jae-in, vem desenvolvendo uma diplomacia de engajamento com a Coreia do Norte, tentando uma reconciliação, uma melhoria das relações. Pode passar, Matias, por favor. A nível regional, a gente percebe que a diplomacia sul-coreana ela precisa se ater, né, ter maior atenção às intenções das grandes potências na região, às complexas relações com seus vizinhos, o comportamento incerto da Coreia do Norte. E, a nível global, a Coreia do Sul é bem recebida, é vista como uma potência média desenvolvida, principalmente com relação ao seu sucesso econômico, né, desenvolvido pelo país, e a sua democracia. Então, a Coreia do Sul é um país que, em 50 anos, saiu de uma das nações mais pobres do mundo a se tornar um país desenvolvido. Membro do G20, membro do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE. Então, a gente percebe essa projeção da Coreia do Sul. E é muito forte na diplomacia sul-coreana o pensamento de ser ponte entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Pode passar, Matias, por favor. E dentro da diplomacia sul-coreana, a gente percebe a sua estratégia, a sua visão de diplomacia de potência média, né, como uma estratégia diplomática do país. A Coreia do Sul buscava se apresentar como um país asiático recém-avançado na era pós-Guerra Fria e precisava se desenvolver novos conceitos para articular a sua postura de política externa. Então, o status de potência média proporcionou à Coreia do Sul uma base para descrever o seu caráter diplomático como um mediador. A gente percebe que dentro dessa estratégia diplomática de potência média, o poder da rede, né, das redes, é muito importante para esses países. Com relação ao soft power da Coreia do Sul, a gente percebe que veio crescendo por conta da popularidade global da cultura coreana, o seu desenvolvimento econômico, o seu desenvolvimento de alta tecnologia. Então, desde 2000, quando foi criado o slogan de Coreia Global, a diplomacia da Coreia do Sul começou a se engajar em reuniões multilaterais com uma abordagem de agendas globais. Então, a gente percebe que em 2009 foi aprovada a sua participação como membro do Comitê de Assistência ao Desenvolvimento da OCDE. Em 2010, a Coreia do Sul foi o primeiro país não ocidental a sediar a cúpula do G20.
2012 sediou a cúpula de segurança nuclear. 2013 participou e foi membro de criação do MICTA, uma organização consultiva entre potências médias, México, Indonésia, Coreia do Sul, Turquia e Austrália. Então, tudo isso a gente vem observando que reflete o papel que a Coreia do Sul quer assumir de mais construtivo, né, no cenário internacional. Ser vista como uma mediadora do mundo desenvolvido com o mundo em desenvolvimento, ser vista como uma ponte. E pode passar, Matias, por favor. E tem um professor especialista na Coreia do Sul que ele fala, que é o Kadir Ayhan, que ele fala justamente da importância de se reconhecer o processo da Coreia de se tornar uma potência média estabelecida, que é evolucionário. Então, essa política de poder médio da Coreia continua evoluindo, mas de uma forma generalista. A Coreia ainda não encontrou uma área de questão específica para que ela possa ser vista como líder. E é o que a gente vai ver mais para frente nessa era do contexto de Covid, né, que a Coreia do Sul vem buscando isso. Então, e algumas críticas a esse conceito por exemplo, a falta de consistência desse uso desse conceito entre as administrações presidenciais. Cada um vem abordando de uma forma. E também o ceticismo com relação à utilidade do poder médio como um princípio orientador da diplomacia da Coreia do Sul. Alguns veem alternativas melhores como uma potência criativa ou construtiva para definir a Coreia do Sul. Pode passar, Matias, por favor. Então, a diplomacia da Coreia do Sul, a diplomacia de potência média da Coreia do Sul, precisa identificar agendas em que ela tenha um melhor desempenho potencial para afirmar sua reputação como uma potência média estabelecida. Então, inclusive, essa recente competição entre Estados Unidos e China acaba oferecendo desafios e oportunidades para a Coreia do Sul em gerar nova estratégia diplomática mais sofisticada e ativa para o país. E existe, inclusive, um dilema, que é o dilema diplomático, que é como harmonizar a parceria estratégica com a China e a aliança tradicional com os Estados Unidos. Então, como a diplomacia da Coreia do Sul vai conduzir essa questão. Pode passar, Matias, por favor. Então, no contexto da Covid-19, acabou apresentando também oportunidades para alguns países mostrarem a sua liderança regional ou global. A Coreia do Sul, em específico, foi um dos primeiros países a relatar casos de Covid a partir do surto na China. Conseguiu mostrar a sua habilidade de achatar a curva. E mais de 100 países já solicitaram o apoio da Coreia do Sul para exportação de equipamentos, suprimentos médicos, assistência humanitária. E a estratégia que a Coreia do Sul adotou nesse período foi de testes generalizados, rastreamento exaustivo de contatos, tratamento dos infectados. E a resposta sul-coreana acabou sendo vista pela comunidade internacional como um modelo de respostas a Covid, e sendo que em 2015 a Coreia do Sul passou pelo surto da MERS e não teve uma resposta positiva, tão positiva, como teve agora em 2020. Então, a Coreia do Sul tirou as suas lições de 2015, aprendeu com seus erros e veio se preparando melhor para futuros surtos, que a gente pode observar durante a Covid-19 no país, como o país respondeu. A gente observa que, nesse ano, a Coreia do Sul conseguiu realizar, em abril, as eleições parlamentares, que acabou expressando, inclusive, uma vitória expressiva do Partido Democrático, que é o partido do presidente Moon Jae-in. Isso acarretou também um apoio populacional às respostas do governo à Covid, ao aumento da sua própria popularidade, principalmente nesse momento que a segunda metade do seu mandato presidencial. Então, e a todo momento, o presidente Moon Jae-in enfatizava a resposta moldada nos princípios de abertura, transparência e democracia, como a Coreia do Sul veio lidando
com as suas respostas à Covid-19. Alguns aspectos que a gente observa, por exemplo, no setor de defesa, houve uma redução de 2% do seu orçamento para esse ano. Então, os cortes de defesa, despesas operacionais, modernização militar, pesquisa e desenvolvimento, que foram realocados para as respostas do país à Covid-19. A gente observou também o apoio de militares sul-coreanos nos esforços do país em conter a Covid, então com equipes médicas, infraestrutura, principalmente nas regiões mais afetadas. Sim, obrigada, Tias. Então, a Covid-19 mostrou ao mundo, né, que a questão de segurança é uma noção muito mais complexa do que ameaças nucleares, do que o acúmulo militar em si. E a Coreia do Sul passou a observar como ela poderia também lidar com essa questão de saúde pública. Então, a Coreia do Sul colocou na sua agenda também buscar a liderança de potência média na agenda de segurança humana, buscando contribuir com países em desenvolvimento a partir da ODA, né, assistência ao desenvolvimento, compartilhando as suas experiências de desenvolvimento econômico, fortalecer também tecnologias avançadas, apoiar economicamente outros países. E então, a nível regional, a Coreia do Sul ela deve buscar um papel de facilitador para mecanismos de cooperação e segurança coletiva na região. E, ao nível global, vai buscar um papel de liderança em questões transnacionais, então, ao nível mundial. Pode passar, Matias, por favor. Então, o que a gente observa nessa era pós-Covid na Coreia do Sul é a sua ênfase em buscar consolidar a sua imagem como um parceiro de confiança que é centrado nas pessoas, que busca a paz e a prosperidade, promover a sua diplomacia pública digital com maior interação, fortalecer e promover a solidariedade e cooperação internacional. Um dos desafios que essa era também trouxe para a Coreia do Sul foi a questão que muitos chamam de zoomplomacia, né? Que é essa diplomacia através desses contatos virtuais, em que se tem menos oportunidade para conversas não oficiais, informais. Então, acaba gerando um desafio para a Coreia do Sul quando ela tenta um diálogo no processo diplomático de melhoria das relações entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Então, é um desafio que ela tem à frente. O presidente Moon Jae-in também recentemente mencionou a implementação do New Deal coreano, baseado no New Deal digital e New Deal verde. Então, são planos de investimento para fortalecimento de emprego, a rede de segurança social no país, investimento em tecnologia verde, digital, então, estímulos à energia renovável, outras tecnologias limpas, né? Com relação ao Sudeste Asiático, a gente percebe a ênfase da Coreia do Sul, um olhar mais para a ASEAN, para buscar ter mais relações com esses países. Então, houve a proposta da Iniciativa de Cooperação do Nordeste Asiático para controle de doenças infecciosas e saúde pública, que é junto à China, o Japão, Mongólia e Coreia do Norte, como para a Coreia do Sul também como uma tentativa de engajamento da Coreia do Norte na comunidade internacional. Então, a Coreia do Sul também observa essa necessidade de cooperação Coreia do Sul, Coreia do Norte, em respostas a desastres e a saúde pública também, né, na Coreia do Norte. Então, um outro fator também foi a construção, buscar construir bases para fortalecer as relações com os países da ASEAN,
a sua nova política do Sul, que é uma primeira iniciativa diplomática do país focada no Sudeste Asiático e na Índia, que busca expandir a cooperação com o Sudeste Asiático, diversificar os parceiros e a Coreia do Sul ser vista como um parceiro da ASEAN, um parceiro forte dos países membros da ASEAN, e a Coreia do Sul, com vistas a isso, também criou um escritório de assuntos da ASEAN e do Sudeste Asiático no Ministério das Relações Exteriores. Então, mostra a sua atenção, né, de agora, principalmente de agora em diante, à região. Então, a Coreia do Sul vem tentando assinar acordos de livre comércio com a Indonésia ainda nesse ano, com outros países do Sudeste Asiático. E um ponto recente, que é o meu último ponto, é com relação às relações da Coreia do Sul com o Mekong, né? Região Vietnã, Camboja, Mianmar, Laos e Tailândia. Recentemente, no final agora de setembro, foi realizada a reunião de ministros e a Coreia do Sul visa aprofundar a cooperação, se tornar um parceiro mais ativo, mais forte na região. Então, uma tentativa de buscar esforços conjuntos na promoção também do comércio global, que foi prejudicado pela pandemia, e também na tentativa de garantir acesso equitativo às vacinas da Covid, que também foi um ponto sinalizado pela Coreia do Sul. Então, pode passar, Matias, por favor. Então, essas são as referências bibliográficas que eu utilizei em alguns sites e eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada. Bueno, muchísimas gracias, Marceli, por tu presentación. ¿Sí? Creo que todavía está la presentación de Noelia. No sé si Noelia podemos quitar esto para dar paso a los demás presentantes. Sí, estoy intentando quitarlo, pero no sé dónde. No sé si me pueden ayudar con eso. Ahí ya la quitaste. Oh. Sí. Un segundito, por favor. Bueno, le vamos a dar paso ahora al siguiente presentador. No sé si Fernando... ¿Me escuchás? Estoy acá. Hola, sí, Fernando Pedrosa. Bueno, una breve reseña de Fernando Pedrosa. Es un catedrático de amplia experiencia también. Él es egresado de la carrera de Historia de la Universidad de Buenos Aires, máster y doctor por la Universidad de Salamanca, coordinador del Grupo de Estudios de Asia y América Latina, del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, de la prestigiosa Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, director de la revista Asia América Latina, profesor titular de Política del Sudeste Asiático de la carrera de Ciencia Política de la misma facultad, profesor de Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, y ha publicado extensamente en revistas nacionales e internacionales. Algunos de sus textos han sido traducidos también al inglés y al alemán, y es autor y coautor de 6 libros. Le damos la bienvenida a Fernando. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Matías. Primero quería agradecerte a vos y por tu intermedio a todos los organizadores por habernos invitado a este evento. Voy a hacerla, quizás vaya un poco rápido porque tengo varios slides, así que quizás si queda algo medio confuso en el medio lo podemos ver después en las preguntas. Bueno, la pregunta por la cual me convocó Matías también es: ¿el COVID cambió la situación política de los países del sudeste asiático? En el título de mi ponencia ya hay una suerte de respuesta a eso, ¿no? Entre la continuidad y la pandemia, ¿no? Voy a trabajar con 3 casos, preguntándome cómo impactó la pandemia en las coyunturas de Myanmar, Malasia y Camboya, si hubo más cambios o continuidades,
si es posible a partir de los casos encontrar tendencias regionales, si es posible también explicarlo un poco más amplio, ¿no?, en términos globales, y finalmente alguna visión que nos pueda servir y que podamos dar desde acá, desde Latinoamérica, al respecto. Empezamos con Myanmar. Myanmar antes del COVID. El mapa de la izquierda muestra los conflictos armados entre los diferentes grupos étnicos del país. O sea, bueno, acá se volvió. O sea que vemos un país repleto de conflictos étnicos vinculados con problemas de un estado con fronteras porosas, con narcotráfico, problemas ambientales y sobre todo en medio, y si hay politólogos presentes, pido disculpas por eso, en una transición muy compleja hacia algún sistema político que no sabemos muy bien cuál es, en una convivencia inestable entre el ejército y el partido mayoritario encabezado por Aung San Suu Kyi. Bueno, en Myanmar y el COVID, ¿no? En principio, Myanmar tiene 53 millones y medio de habitantes. Los casos registrados oficiales son 37.205 y las muertes ascienden a 914. Sobre todo al principio de la pandemia hubo bastante polémica respecto de los datos de Myanmar. Myanmar que enfrenta ahora una segunda ola de contagios y restricciones, pero sobre todo tuvo, como casi todos los países de la zona, restricciones al turismo, restricciones a los vuelos internacionales, cuarentenas, imposibilidad de juntarse en grupos de más de tantas personas, y quizás como un dato particular, un sistema sanitario muy precario, muy precario. Tiene, por ejemplo, 80 respiradores para todo el país. Y en el marco de este conflicto étnico estos conflictos étnicos que se marcaba, lo cual se traduce en campos de refugiados, disputas armadas y con elecciones, digamos, para renovar el gobierno a la brevedad. El 8 de noviembre, o sea, dentro de pocos días va a haber elecciones y estuvo en duda por el COVID qué iba a pasar con esas elecciones. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, los dos mapas que están a la izquierda es el mapa anterior, uno, los conflictos armados, y el otro el mapa del COVID, ¿no? La zona que está roja, o sea, donde el COVID aplicó con más fuerza, es tanto la vieja capital, Yangon, o sea, muy populosa, como el estado Rakhine, que es el estado quizás más conocido externamente porque de ahí salieron los pueblos rohingya que fueron expulsados hacia Bangladesh y se está dando una especie de limpieza étnica, pero sobre todo de conflictos armados entre el ejército estatal, el ejército nacional y un ejército o una guerrilla, llamémosle, propia de los rohingya. O sea que es una zona de mucho conflicto, mucho movimiento, en un país que además es bastante precario en términos de infraestructura estatal, ¿no? Vemos que, bueno, se mueve solo esto, pero vamos a volver. Acá estamos. En la foto de la derecha, la campaña siguió con normalidad, no hubo, el COVID no impactó en que no haya eventos ni hechos así colectivos, pero podemos decir que la preocupación central del país es la economía, más que la pandemia, ¿no? Los números oficiales de la pandemia mostrarían que no ha sido un gran problema, pero sí la economía, que pasa de tener una previsión de un crecimiento de un 6,8% a un 0,5%, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que vemos hoy es que las cosas siguen más o menos parecidas que como ayer, que la presencia del COVID no fue determinante en la evolución de la coyuntura de Myanmar. Pasamos a Malasia. Malasia antes del COVID. Si podemos hacer un título, Malasia ante el COVID, crisis política, ¿no? La renuncia, como dice acá en este pequeño resumen, detrás de la crisis política que hay, la primera crisis es una ruptura de la coalición dominante en Malasia. Para hacer una especie de comparación con América Latina, Malasia tenía un partido que era como el PRI mexicano en sus épocas de auge,
ese partido pierde las elecciones después de 60 y pico de años de estar en el gobierno y asume la presidencia Mahathir, que había sido ya primer ministro, una figura casi un padre de la patria de Malasia, en el marco de una crisis económica avanzada, con una percepción de la corrupción y una existencia de corrupción muy fuerte, ligados a los vínculos políticos, sobre todo con China, con los negocios chinos. La segunda crisis política es que el señor Mahathir tenía, y tiene ahora 95 años, 94, 95 años, por lo cual su sucesión es un tema que empezó al momento que asumió. Y de hecho renuncia a principio de año, antes de la pandemia, en el marco de, problemas étnicos que se resuelven ahora. Hubo elecciones regionales en lo que sería el norte de Borneo, en demandas sociales muy extendidas de transparencia, la asunción de un nuevo primer ministro en el marco de un reforzamiento del poder real. Malasia es una monarquía rotativa, tiene sultanes, que son reyes que no son de por vida, son como un jefe de Estado rotativo, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos con el COVID? Malasia, el COVID. Malasia tiene un poco menos de 30 millones de habitantes. Sus cifras oficiales dicen que hubo 21.300 y pico de contagiados y que los muertos ascienden a 190. A diferencia de Myanmar, cuya tasa de letalidad es del 4%, lo cual es muy alta, tiene una tasa del 1,6%, podríamos decir que está en el promedio. ¿Qué mostró Malasia como características? Aperturas y restricciones, pero una preocupación desde el primer minuto y activa por el tema de la economía. De hecho, tempranamente decidieron abrir la economía, dado que los números de los contagios no eran sumamente importantes, ¿no? ¿Cómo está Malasia hoy? Inestabilidad política y preocupación por la economía. Acá hay dos noticias. El rey de Malasia pide al Parlamento evitar sumir al país en una crisis política. Se mueve solo esto, pero vamos a volver atrás. Y la foto de la derecha, la noticia, el rey de Malasia pide evitar una crisis política en plena pandemia de coronavirus. Las dos noticias son iguales, solo que una es de mayo y la otra es de octubre. O sea que la crisis continúa y los pedidos del rey no han sido atendidos por la política. O sea que, ¿por qué sigue la inestabilidad política? Si bien hay un nuevo primer ministro, el opositor manifiesta, el líder de la oposición manifiesta que tiene la cantidad de bancas en un sistema parlamentario, obviamente es fundamental, para poder llegar al gobierno, cosa que teóricamente se decida en estos días. Y con respecto a la economía, bueno, cifras oficiales son optimistas y dicen que más allá que la economía cayó este año, una cifra inédita desde la crisis de los tigres asiáticos, por lo menos, ¿no? Creen que para el año que viene la recuperación será muy importante y están ya preparándose para eso. Pero lo que quiero decir es, antes del COVID, inestabilidad política y preocupación económica y expectativa. Después del COVID, crisis económica, reafirmación de la coalición dominante tradicional y perspectivas de crecimiento para un país que es un termómetro político y económico de la región. Vamos al último caso, en esta maratón. Bueno, ahí está. Bueno, Camboya antes del COVID. Ya la noticia de la izquierda es muy ilustrativa de lo que pasaba en Camboya. La oposición tendrá que esperar hasta la próxima vida para poder gobernar en Camboya, ¿no? Ya, Camboya es un país que podemos hoy sin duda decir que no es democrático. Ni la unidad de inteligencia del Economist, ni Freedom House, ni la prensa, nadie marca hoy a este país es una dictadura en manos de Hun, pero que además, como está en las otras noticias, es un país pobre, muy ligado al narcotráfico, donde si bien hay un rey, es un rey decorativo y Hun actúa de alguna manera, o actuaba antes del COVID, como un rey. ¿Qué pasa después qué pasa con el COVID en Camboya?
Bueno, es muy particular, ¿no? Tiene casi 16 millones de habitantes, tiene 276 infectados y no tiene muertos, ¿no? Camboya no tiene muertos por el COVID. Bueno, después podemos hablar de ese tema. ¿Qué pasa durante el COVID? Uno de los principales problemas que tiene la economía camboyana, sus vínculos con el tema textil, cae por la caída de la demanda en Europa, pero sobre todo hay acusaciones internacionales de que se usó el COVID como una forma de aumentar el control social y la represión por parte de Hussein. En términos de políticas sanitarias, como todos los demás países, aperturas y restricciones, al turismo interno, al turismo externo, aviones, reuniones, etc. Pero esto se extendió incluso a controles más estrictos de los que ya había a la prensa. Pero, por lo menos si nos guiamos por los números oficiales, el tema sanitario no ha sido ningún problema para Camboya. O sea, ¿qué pasa con Camboya hoy? Bueno, Hussein prepara a su hijo para el relevo en el poder, les decía que efectivamente se comporta como un rey, y según el FMI, dentro de las economías medias, va a tener para el 2025 una recuperación, pero para eso falta todavía un tiempo. Podemos decir que entre el antes y el después del COVID no hubo demasiados cambios en Camboya. Así que bueno, hecho este rapidísimo panorama de los tres casos, vamos a tratar un análisis más general de los tres, de las tendencias regionales y globales. En primer lugar, me parece que, como dice el título, como anticipé, hay más continuidad que cambio. No hay cambio, hay continuidad, pero lo que sí se observa es una aceleración de tendencias que estaban preexistentes antes del COVID. O sea que el COVID actúa como un acelerador, o sea, tiene algún impacto, pero lo que hace es consolidar cuestiones previas. En términos económicos, quiero adelantar que efectivamente no es una región que esté totalmente en crisis, aunque los números no son buenos, evidentemente, pero que la crisis golpea económica en términos de algunos sectores más que en otros. Y esto también está bueno para mirarlo como tendencias, porque los sectores de agricultura y vinculados a la tecnología, sobre todo los que tienen teletrabajo, han mostrado grandes crecimientos. En cambio, los que han caído brutalmente son los vinculados a la industria, porque efectivamente en el sudeste asiático entró en la economía mundial como proveedor en las cadenas de suministros globales en algunas partes. Si esas cadenas se rompen, que fue lo que pasó, no por quizás voluntad de los países sudeste asiáticos, sufre sobre todo la industria, ¿no? Porque deja de recibir demandas, como vimos en general con Camboya, pero eso pasa en los tres países. O sea que la economía ha sido muy golpeada en algunas partes y no tanto en otras. Pero el golpe más importante en la economía, que es la que quizás no aparece en las cifras y que es muy importante en el sudeste asiático, es la economía informal. El que sale a vender a la calle, el que está vinculado sobre todo al turismo, a la vida económica que derrama el turismo en el país. Eso en cuanto a la economía. Lo que diría es que también hay una conjunción de problemas y conflictos, como en todos lados, superficiales y estructurales, ¿no? Lo que vemos es que en los tres países hay una gran actividad en torno al régimen político, hay problemas con el gobierno, hay problemas con la política, y eso es un reflejo también de problemas estructurales que no han sido resueltos, vinculados a la construcción del Estado, a la construcción de la nacionalidad, sobre todo a las cuestiones étnicas, y, por supuesto, en desacuerdos de las élites por sobre el régimen político. Hay un crecimiento de la violencia institucional informal, sobre todo en los países donde hay conflictos étnicos. En Malasia también hay conflictos étnicos, pero efectivamente están procesados por la política. Hay un aumento de la importancia de las Fuerzas Armadas o la monarquía, de instituciones tradicionales, ya no en términos solamente de golpes de Estado, como quizás lo vemos más en el sentido hace un tiempo en Tailandia, pero sí como una importancia de estas instituciones en las burocracias, en las políticas y en las decisiones políticas. También de la religión, ¿no? También la aparición de nacionalismos religiosos es más importante. Esto se complica también, acá me dicen que ya está bien el tiempo, ya estoy terminando, porque las élites en estos países tienen vínculos, tienen amores
con Occidente y con China a la vez, ¿no? Y esto genera conflictos a la hora de definir la política. Podemos decir que es una, como dije antes, una zona termómetro, el sudeste asiático, y está marcando que hay fiebre porque efectivamente hay problemas en el mundo que tienen que ver con el conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos, el cambio entre Occidente y Oriente, y esto se refleja en estos países que están tan abiertos al mundo. Bueno, ahí terminé. Disculpen si ha sido demasiado rápido y hay mucha información, pero para el momento de las preguntas podemos ir aclarando. Muchísimas gracias, Fernando, por tu presentación, por la información, por el análisis, por el manejo del tiempo también. Le pedimos entonces ahora, si Fernando puede dejar de compartir, ¿sí? Y le damos paso a Pablo Ramírez Didú. Pablo Ramírez cursó sus estudios de licenciatura de periodismo en la Universidad de Mingchuan en Taiwán. Obtuvo una maestría de estudios contemporáneos de Asia en la Universidad de Ámsterdam, en los Países Bajos, y su doctorado en estudios tailandeses en la Universidad de Chulalongkorn de Bangkok, en Tailandia. Entre sus líneas de investigación, la línea de investigación, en la cual se centra es en el uso de los medios de comunicación por parte de la juventud en Asia para expresarse en el ámbito de ideas políticas. Ha trabajado también como coordinador de investigación de la misma Universidad de Bangkok y como coordinador de internacionalización para la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. A su vez, actualmente es coordinador del módulo sobre el sudeste de Asia en el programa universitario de estudios de Asia y África de la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Le damos la bienvenida a Pablo con sus 15 minutos. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias a los organizadores y a los panelistas. Está abriendo la presentación, ahorita que ahora empecemos, pero la idea es presentar la situación de Tailandia. Originalmente me quería enfocar algunas de las leyes que pasó el gobierno tailandés para pues, controlar todavía más a la población tailandesa, pero se les ha salido un poco de control la situación y ahora nos encontramos en una pues situación bastante delicada en la que por primera vez en la historia la población se está manifestando no solo en contra del gobierno, pero sobre todo en contra de la familia real, que esto ha sido un tabú hasta ahora, y en una impas política en la que no se ve una situación muy alentadora para resolver todo esto, ¿no? Mi presentación está dividida en 5 temas. En uno les hace una presentación muy rápida de quiénes son los protagonistas en este embrollo político, la situación de Tailandia y la COVID-19, cómo el gobierno militar tailandés utilizó pues esta pandemia para fortalecer aún más el aparato legal de represión y censura en el país. Sin embargo, cómo se le salió este tema de las manos y ha desembocado en estas protestas que no solo piden la dimisión del actual gobierno, sino una reforma de todas las leyes que tienen que ver con la familia real, y esto es algo que nunca se había hecho antes. Los protagonistas, de este embrollo son el rey Maha Vajiralongkorn o Rama X, que asumió el poder hace 2 años después de la muerte de su padre, Rama IX, que estuvo en el poder casi 70 años. El movimiento estudiantil tailandés, que es los movimientos estudiantes han sido históricamente siempre movimientos de cambio social y político en el país. Desgraciadamente nunca han acabado muy bien estos movimientos, siempre se han saldado con una represión muy sangrienta y violenta por parte del Estado. Y el primer ministro, el general Prayut Chan-o-cha, que asumió el poder después de un golpe de Estado en 2014 y gracias a sus manipulaciones políticas, con cambios a la Constitución y a las reglas electorales, logró ser elegido democráticamente en 2018 como primer ministro. Bueno, la COVID en Tailandia es un país de 70 millones de habitantes casi. Como vemos aquí, estas son las cifras oficiales de la semana pasada, pues los casos no son muchos,
fueron 3.634 casos hasta la semana pasada. Solo ha habido 59 muertos. Sin embargo, pues en el timeline de propagación de la COVID, Tailandia fue el primer país en el que se detectó un caso fuera de China, que era una mujer de origen chino que andaba de turismo en el país. Y el gobierno se tardó hasta poco después del 13 de enero que se encontró este primer caso para cerrar las fronteras. Primero a los turistas chinos nada más. ¿Por qué? Porque los turistas chinos representan alrededor de 13 millones de turistas al año y el turismo representa alrededor de 15% del PIB de Tailandia. Estamos hablando alrededor de 60.000 millones de dólares, lo cual pues es mucho dinero del cual no se puede uno pasar. Y sin embargo, muy rápidamente la COVID se propagó y ya para marzo, 2 meses después, se contaban con 1.000 casos activos y en ese momento el gobierno tailandés decide declarar el estado de emergencia, que haya una cuarentena estricta, con toques de queda, se cerraron los negocios y sobre todo se cerraron las fronteras. Desde entonces, las fronteras siguen cerradas, a parecer de que ya está bastante controlada la situación. Sin embargo, el estado de emergencia se ha elevado al nivel de severo. Pero, pues, se ve que ya no es algo que tiene que ver directamente con la COVID, porque este nivel de severo tiene que ver ya con los movimientos sociales. El aparato legal de represión y censura que hay en Tailandia se basa sobre todo por el Código Penal tailandés. Existe el artículo 112, que está inscrito desde 1908 y que penaliza los crímenes de lesa majestad, que son insultos, acusaciones hacia el rey o la familia real, con de 3 a 15 años por cargo. Esto es algo, pues, muy, muy severo comparado a otros países donde la lesa majestad o ya no existe o existe pero con un castigo menor. Aquí por cualquier cosa, cualquier persona puede acusar a cualquier persona de lesa majestad y es al defensor probar que es inocente. El último caso de lesa majestad fue hace como 6 años, donde a un señor por postear 3 posts en Facebook le cayeron 45 años. Por haber admitido, se redujo la sentencia de la mitad y fueron 22 años de todas maneras por 3 posts en Facebook. Estos casos son juzgados en cortes militares, por los cuales no se tiene acceso a exactamente qué fue lo que fue posteado o dicho, y simplemente se saben los resultados en las condenas. Después está el artículo 116, que prevé una pena de hasta 7 años de prisión por actos de sedición. Los artículos del 326 al 333 penalizan la difamación. Esto ya ha sido expandido, ni siquiera es hacia las autoridades, sino que ya cualquier persona puede decir que se le acusó de difamación y se lleva a juicio para intentar limpiar el nombre. La última víctima de esto fue un turista americano que puso una review muy mala de un hotel y el hotel básicamente echó a la cárcel a este hombre durante una semana. Finalmente está una ley especial, que es la Ley de Delitos Informáticos, que fue enmendada en 1916 y otorga ahora a las autoridades la licencia de vigilar y suprimir el contenido en línea y enjuiciar a las personas por diversas violaciones de la ley definidas en términos muy generales. Finalmente, lo último que fue creado por el gobierno fue el Centro de Antinoticias Falsas, que fueron creados en noviembre del año pasado y que tomaron, pues, mucha importancia cuando empezó la COVID-19, porque justamente el gobierno dijo que iba a monitorear las redes sociales y los medios para que no se difundieran noticias falsas sobre el tema. Aquí está el 25 de marzo lo que dijo el general Prayut Chan-o-cha cuando declararon la emergencia, el estado de emergencia. Básicamente, si leen este texto, pues es de una manera muy general, muy vaga,
de decir pues que habrá repercusiones graves para cualquiera que pues informe o difunda información relativa a la COVID que sea falsa y pueda causar temor público. Pero esto, o sea, la definición es tan vaga que casi cualquier cosa que diga que el gobierno lo está haciendo mal se va a considerar una noticia falsa. Además, el mismo día que se declara el estado de emergencia, pues sacan el decreto de emergencia sobre la administración pública en situaciones de emergencia en Tailandia, que otorga a las autoridades amplias facultades para violar los derechos humanos, incluida la censura de noticias, información y correspondencia personal. Aquí, esto no representa nada nuevo para Tailandia. Estos aparatos de censura ya la gente las tiene más que interiorizadas, la gente tiene mucho cuidado de lo que está poniendo en línea, de los medios también tienen mucho cuidado de cómo frasean las cosas para que no vayan a ofender a la gente equivocada. Sin embargo, pocos días después de que se diera estos nuevos decretos, pasamos del estado de emergencia sanitaria a un estado de emergencia político. ¿Qué pasó? Un activista tailandés que se había autoexiliado en Camboya desde el golpe de Estado de 2014, el señor Porchalem Satsakit, que tienen aquí en la foto, desaparece. Es secuestrado a plena luz del día enfrente de su residencia en Phnom Penh por un comando encapuchado. Se tiene video, se tienen pruebas de teléfono porque estaba hablando con su hermana en ese mismo momento y bueno, básicamente desaparece de la faz de la tierra. Lo que está pasando ahí es que no es el primer activista en contra de la junta militar que desaparece en este año, en estos 2 años. De hecho, han desaparecido 8 desde el 2018 y de los cuales se han encontrado los cuerpos de 3, básicamente eviscerados y tirados al río Mekong para que desaparecieran, y se teme pues que este Wanchalerm ha sido también pues asesinado, ¿no? Desaparecido. ¿Por qué atacarse a estos críticos? Bueno, Wanchalerm usaba mucho la comedia, la sátira, para atacar al gobierno y a la familia real. Y esta desaparición en especial lleva a una indignación y protestas públicas masivas. El 5 de junio desaparece Wanchalerm, el 7 se encuentran las primeras protestas en las universidades tailandesas y enfrente de la embajada de Camboya en Bangkok. A partir de ahí, por ejemplo, otro activista, Anon Nampa, miembro de los abogados tailandeses por los derechos humanos, presenta una queja ante un comité parlamentario pidiendo el fin del acoso legal a los críticos de la monarquía tailandesa. ¿Qué es lo que le pasa? Lo arrestan. Si acaba de dar su discurso y es arrestado automáticamente por las fuerzas del Estado. Esto enardece todavía más al movimiento estudiantil. Y estos estudiantes empiezan a manifestarse en línea, a organizarse totalmente a través de las redes sociales y hacer bloqueos en las universidades. El movimiento se expande de las universidades a las escuelas preparatorias y ya se empieza a hablar de que pues quieren un cambio de gobierno, que quieren un fin a las leyes represivas y sobre todo a una reforma de la monarquía, porque el rey, desde que asumió, básicamente antes de que asumiera el poder, gobierna desde Alemania y ha hecho cambios en las leyes para tener el control personal de fuerzas militares estacionadas en Bangkok, de las cuentas del buró de la familia real, que es básicamente cuentas billonarias, técnicamente es la familia real más rica del mundo. Y por primera vez en la historia moderna de Tailandia se critica de manera abierta a la familia real. Por ejemplo, el hashtag Why do we need a king? Porque necesitamos a un rey, se vuelve trending topic, lo cual nunca había pasado antes.
el movimiento estudiantil ha tomado fuerza, se han hecho manifestaciones en el cual, de manera simbólica, por ejemplo, al lado de la Universidad de Thammasat en Bangkok se encuentra el Parque Real. El parque fue rebautizado Parque del Pueblo. En 2018 se robaron una placa que conmemoraba el fin de la monarquía absolutista y la creación de Tailandia. Se lo robaron, no nadie sabe bien a bien, pero pues gente a favor de la junta militar. Y los estudiantes crearon una réplica de esta placa que pusieron en el mismo lugar donde estaba y que declaraba la creación de la República de Tailandia. Obviamente esa placa duró menos de 24 horas y el 10 de agosto se lleva a cabo una manifestación en donde ya abiertamente los estudiantes hacen 10 demandas en el que se pide la reforma de la familia real. Estos son 10 demandas que han sacudido completamente a la sociedad tailandesa, que han cambiado completamente los juegos políticos internos del país y que no sabemos qué va a pasar. Ahorita tenemos a cientos de miles de estudiantes manifestándose en la calle. La familia real está ahorita en Bangkok, el rey y la reina que pueden ver aquí. Viven completamente desconectados de la realidad, no entienden por qué la gente está en contra suya y pues nos encontramos en una situación en la que yo creo que pues hay tres soluciones. Prayut, el primer ministro, decide escuchar lo que está pasando y simplemente da su dimisión y se reforma a la familia real, lo cual lo veo muy difícil. Dos, se organiza un golpe de Estado por parte de los ultrarroyalistas para poner a otro general más conservador todavía en el poder. O tres, el rey decide reprimir violentamente a los movimientos estudiantiles. Entonces, lo más seguro es que estemos en alguno de estos dos últimos escenarios. Ahorita mismo ya vamos por el 6º día de manifestaciones con cientos de miles de estudiantes y de gente, no solo en Bangkok, sino en todas las calles. Y bueno, pues lo que empezó como simplemente utilizar a la pandemia para reforzar el sistema de represión estatal tailandés, les ha salido por la culata y ahora se encuentran casi en un momento muy delicado para todos estos movimientos e instituciones como son las Fuerzas Armadas y la familia real. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tan impresionante presentación. Vamos a dar paso a la última presentación de hoy, la del doctor Milton Reyes. No sé, Milton, si puedes ir poniendo tu presentación mientras, y yo leo una breve biografía. Milton Reyes es docente e investigador titular del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de pregrado sociólogo, doctorado en Economía Política Internacional, ¿sí?, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, coordinador del Centro de Estudios Chinos del Instituto de Altos Estudios Nacionales, donde trabaja como docente e investigador. Ha sido también en su carrera investigador asociado de la Flaxo, de la Ecuador, secretaria general y decano encargado de la Escuela de Seguridad y Defensa del mismo IAEN. Como decíamos, es coordinador del Centro de Estudios Chinos del IAEN y miembro del Consejo Editorial de la revista Línea Sur de Cancillería Ecuatoriana y de la Red Iberoamericana de Sinología. Miembro del board, ¿sí?, del International Confucian Association e investigador asociado del Observatorio América Latina, Asia Pacífico del ALADI. Milton, te damos la bienvenida y muchas gracias por ser parte de este panel. Me parece, Milton, que no se te escucha. No sé si estás con el micrófono abierto.
Camilo, no sé si nos podés colaborar, si Milton está ¿Aló? abierto. Ahora sí. Ahora sí, ya. Comenzamos, Sí, Milton, entonces. Gracias. listo, muchas gracias. Estoy con un poco de problemas con los micrófonos. Pero bueno, primero saludarlos. Muchísimas gracias por organizar, Matías, este panel. Muy bien organizado. Y bueno, también a Cipri, ¿no?, por considerar la importancia del panel y realizar esta mesa especial, ¿no? Me toca cerrar el panel. Voy a trabajar sobre un tema vinculado a una de las grandes potencias como es China, que es de mucho interés tanto en la disputa global actual como también para los intereses en Sudamérica y Latinoamérica. Trabajo en Sudamérica porque básicamente hay varios intereses comunes que pueden ser explorados y, por supuesto, ¿no es cierto?, América del Sur tiene una continuidad cultural, geográfica, política, a pesar de sus diferencias, pero ya siguiendo la geopolítica sudamericana, con posibilidad de configurarse una unidad política que pueda expandir también sus intereses conjuntamente con el resto de la región, como un núcleo duro. Entonces, de ahí parto, ¿no? Vamos a ver algunos temas, básicamente como marco conceptual. Intento generar un método histórico estructural, partiendo de la época de la economía política internacional crítica, tomando en cuenta algunos elementos geopolíticos clásicos desde el realismo y algunos acercamientos desde los planteamientos de constructivismo y postmodernismo, especialmente afirmativo, para comprender la perspectiva estratégica y el discurso también chino, en esa articulación cognitiva y práctica. También tengo algunos slides, así que voy a tratar de ser lo más breve posible en la explicación de los mismos. Bien. A ver. Listo. Tenemos que ver que en el escenario pre-pandemia y post, ¿no es cierto?, existen dos grandes jugadores que están ejerciendo una presión competitiva, ¿no?, a nivel global. Por un lado, los Estados Unidos, quien comanda el sistema financiero internacional, una fuerte capacidad en las capacidades materiales, económicas, también militares, comanda la institucionalidad internacional todavía, ¿no es cierto?, y básicamente actúa desde una perspectiva realista, pero también mediada por discursos vinculados al soft power, que a veces se transforman, ¿no es cierto?, en el denominado smart power. Asimismo, bueno, China está intentando generar nuevas instituciones que se articulen, que también se articulen al sistema financiero internacional. El Banco Asiático es uno de esos. Opera en las instituciones internacionales ya tradicionales y genera nuevas institucionalidades también, ¿no? Y aquí la pregunta es si su soft power es una copy-paste de los planteamientos originales de Knight, o más bien es una forma de reconstrucción y reapropiación del discurso, pero desde una tradición de larga data china que se le puede rastrear incluso desde el confucianismo y la reconstrucción sobre el propio confucianismo, ¿no? Entonces, bueno, durante la pandemia, ¿no es cierto?, nos encontramos con un escenario que significa también una continuidad de la competencia que ya se venía dando, ¿no? Y lo que sucede es que se va a acelerar dicha presión competitiva por el poder global. Entonces, antes de la pandemia ya había una presión acelerada, ¿no?, que se puede graficar con el resurgimiento del nacionalismo económico de los Estados Unidos de Trump, ¿no? Asimismo, ¿no es cierto?, China venía generando rápidamente una serie de capacidades materiales constructivas que preocupan, por supuesto, al poder norteamericano, ¿no? Se da una presión competitiva, aparentemente por el tema comercial, que brinca rápidamente al tema supuestamente de seguridad, por el tema vinculado a la tecnología, redes sociales, etcétera, pero que, por supuesto, tiene que ver con el tema de producción, comercio, pero claro, desde una visión un poco más amplia también, por supuesto, con la noción de seguridad y defensa de los Estados Unidos. Tenemos la competencia sobre el tema del 5G, la inteligencia artificial, y he resumido que esa partida, ¿no es cierto?, quien gana esa partida se lleva la mesa completa, ¿no? Un escenario
que nos podría remontar a la primera revolución industrial, donde la potencia que pudo generarla, ¿no? y comandarla, básicamente se llevó la mesa completa. Sin embargo, tenemos un escenario donde no existe una claridad sobre el performance del sistema financiero internacional global o el sistema financiero global, comandado por el dólar flexible, que tiene sus turbulencias, al ser un mecanismo que no ha existido antes dentro de la historia económica y, por supuesto, de la humanidad. Y aunque también no podemos hablar que China es interesado en comandar dicho sistema financiero, ¿sí? Sino más bien que existe desde hace un par de años, tal vez, el último año, una desaceleración de la internalización del yuan. Y el tema del yuan digital aún está por verse. Ahora bien, podemos revisar un escenario breve de China en pleno de la pandemia y una proyectiva en la post-pandemia. En plena pandemia, el PIB se contrajo por primera vez en su historia, en el primer trimestre con una caída de 6.8 interanual para el 17 de abril. Luego, se prevé, ¿no es cierto?, para el 15 de abril que va a crecer apenas 1.2% en 2020. En ese momento, uno de los pocos países que preveía cierto crecimiento, y a pesar del modesto crecimiento, era el que proyectaba un mayor crecimiento, pero para octubre ya se calcula un crecimiento de prácticamente 2%. Y lo que se sumará un crecimiento del 8.2% en 2021. En casi todos los sectores hay una recuperación. En el tercer trimestre de este año, el PIB crece 4.9 interanual, ¿sí? Tan solo menos de 1% de los ritmos de crecimiento previos a la crisis. Entonces vemos, ¿no es cierto?, una recuperación relativamente solvente que le ubica como el único país que crece, ¿no es cierto?, en medio de la pandemia. Entonces, varios de los países siguen empeorando sus indicadores. Ahora bien, más allá de eso, también vemos una proyección política de China en el tema de cooperación, tanto en la pandemia como proyectivamente en la post-pandemia, ¿no? Y esto guiado por una visión de soft power propio, ¿no? Esto es un poco largo de conversar, pero bueno, es una reapropiación y reconstrucción basada en sus propias tradiciones, donde por supuesto a través de ella intenta atraer, generar accesibilidad y también por supuesto legitimidad, ¿no? Entonces vemos que se han generado redes de asistencia a nivel sanitario, cooperación médica, ¿sí? Cooperación de insumos, especialmente equipamientos, todo lo que tiene que ver con cooperación médica, pero también tecnológica. Por ejemplo, las aplicaciones de tecnología de control 5G, como en el caso del municipio de Quito, en Ecuador. También esto ha venido acompañado de algunas otras operaciones tácticas, donde lo que prima es la llamada estrategia económica, ¿no? Muy vinculada también a la noción china de soft power, ¿sí? Y además, ¿no es cierto?, todo esto orientado a lo que es proyectar prestigio e imagen, ¿no? Cara, chino, ¿no? Entonces, esto tomando en cuenta que históricamente en los grandes problemas del sistema, quien ha tenido la capacidad de resolver los problemas genera, ¿no es cierto?, potencia su prestigio y una mayor capacidad de protección y de legitimidad para promover cambios en el orden, ¿no? Tanto para ascender, ¿sí?, en un espacio, o por lo menos, o en el máximo nivel, trastocar incluso el mismo orden, ¿sí? Y esto, por supuesto, va a tener impacto sobre la institucionalidad y en el escenario de los regímenes internacionales, que ya también se generaron algunos cambios cuando China fue asumiendo algunos roles dentro de esos organismos internacionales que administraban el poder global norteamericano. Entonces, bueno, en el tema de la competencia global, y tenemos que tomar en cuenta que China tiene una visión estratégica de largo plazo y de larguísimo plazo, también es una conformación de su propio estado de civilización, y vemos que desde la prepandemia y hasta el día de hoy, básicamente hay algunos elementos de continuidad. China ha pretendido evitar o minimizar el conflicto, especialmente con los Estados Unidos, ¿sí? Y, por supuesto, a nivel global, por supuesto que evita o minimiza el conflicto, ¿no? Aunque sí, ¿no es cierto?, en los últimos años
y en la pandemia también hay una mayor asertividad en temas de seguridad vinculado a su primer anillo de seguridad, lo que incluye la vecindad, su vecindad y la primera y segunda cadena de islas, los Blue Waters y los checkpoints, ¿no es cierto?, que lo rodean, ¿no? Aquí podemos graficar brevemente, ¿no es cierto?, todos los checkpoints que están al frente de China, y entonces por supuesto que es de interés controlar de manera más directa, ¿no? Especialmente por necesidad de desarrollar su poder naval en su área de influencia. También vamos a ver que frente a otros actores, ¿no es cierto?, especialmente en el segundo, tercero, cuarto anillos, según diferentes autores, América Latina estaría dentro del tercero o cuarto anillo de seguridad y de diplomacia. Lo que intenta es atraer, generar asociatividad. También, ¿no es cierto?, en el tercero o cuarto anillo, también, por supuesto, requieren de materias primas y recursos estratégicos, pero ojo, ¿no es cierto?, porque a veces solo se vinculan a los temas de producción, sino básicamente porque muchas de las materias primas y recursos que necesitan, más de la seguridad alimentaria, etcétera, que es propia del consumo, también lo requiero para generar producción vinculada a diferentes niveles de seguridad, incluidos materiales para el sector defensa, ¿no?, incluido, por ejemplo, el poder naval. Ahora bien, los escenarios post-pandemia, como perspectiva general, podemos topar algunos puntos, ¿no? Uno de los posibles escenarios, ¿no?, es un caso en que los Estados Unidos logre alinear, disciplinar, ¿no es cierto?, a China, como de alguna manera lo pudo hacer con Japón en los años 80, ¿no?, en un escenario donde Reagan, justamente a través de aranceles y otras medidas que llevaron a que el yuan se revalúe, pudo ir justamente alineando al Japón. En este caso, si un escenario similar se diera, aunque es complicado, China tendría la capacidad de desarrollar un mundo autoencerrado. No sería la primera vez, ¿sí? Y si ese es justamente el resultado de la dinámica de la competencia global, en el que no es interesado por el momento, ¿no es cierto?, se le convertiría en riesgo para su proyección, especialmente interna. Asimismo, ¿no es cierto?, otro escenario es la aceleración de su proyección global. Aquí tenemos probablemente dos escenarios. Buscar una recuperación económica a nivel global para seguir asegurando los beneficios del orden global liberal, que le ha resultado bastante beneficioso, pero modificado, ¿no? Es decir, buscando un status quo compartido y evitando los conflictos. O, de alguna otra manera, también buscar asegurar dicho orden y acelerar una proyección política de carácter centrípeta, pacífico, más profundo, ¿sí?, con el ascenso como poder central, ¿no? Ahí entraríamos a discutir, ¿no es cierto?, si se trata de un nuevo Tianxia, todo bajo el cielo, ¿no?, en donde se organice por regiones, básicamente una administración en cuanto a las relaciones y recursos. Pero también, paralelamente, China también viene desarrollando su poder duro, ¿no? Entonces, justamente dentro de la competencia global, ha venido acelerando los medios la capacidad de medios duros, o el acceso a medios duros, y posibilidad siempre latente, teniendo en cuenta también que posee, desde su tradición y desde el estudio de las relaciones internacionales occidentales, una perspectiva realista. Por lo tanto, conoce que el líder del sistema puede alterar el orden que construyó a través del conflicto y la guerra, ¿no?, como una presión sistémica. Y esta perspectiva, ¿no es cierto?, ya estaba presente desde la pandemia, formada, como ya había comentado, por una visión realista. Mientras que en el caso Sudamérica, ¿no es cierto?, el procesamiento de sus intereses estaría vía atracción y asociatividad. Ahora bien, en el caso con América del Sur podemos encontrar algunas posibles... Sí. Disculpa, perdón que te interrumpa. Tenemos que ir cerrando porque ya estamos en la hora, por favor. Ya, dame un segundo. Entonces tenemos algunas proyecciones que pueden ser de mutuo beneficio, ¿sí? Ya hay algunos elementos que se han realizado. Tenemos desde hasta puentes aéreos que tal vez continúen o no sabemos todavía. Cooperación en términos financieros, swaps, loans,
que se han venido haciendo con Argentina, por ejemplo, con el Ecuador. Pues se puede realizar una articulación mayor en términos productivos, planteado en el libro blanco del 2016, y se puede aprovechar, pero de manera conjunta, los recursos estratégicos existentes en abundancia en la región. Esto, por supuesto, está vinculado al tema del 5G TIC, pero siempre y cuando sea compartido, ¿no es cierto?, y genere valor agregado para ambas partes y transferencia tecnológica. Por otro lado, ¿no es cierto?, otra oportunidad es la reafirmación de que continúa la franja y la ruta y todas las capacidades de inversión de China y la posibilidad de atraer hacia la región, ¿no es cierto? Aquí solo vemos como proyectos de anclas de eje, ¿no es cierto?, una inversión inmensa por hacer, que podría ser una oportunidad por el financiamiento chino, y en el eje Amazonas, ¿no es cierto?, también vemos aproximadamente el 30% ejecutado, ¿no?, de una cartera solo en ese eje de 6.549 millones de dólares. Esto nos debería pensar, ¿no es cierto?, en cómo Sudamérica se puede convertir también en un lazo de lo que sería una especie de anillo del sur global a través del Amazonas, el África, que también se está articulando hasta llegar, ¿no es cierto?, a la propia China, y también la posibilidad, ¿no es cierto?, de acceder al centro del África y hacia el norte, ¿no es cierto?, incluso hasta Europa, como un anillo de marítimo vial. ¿Sí? Entonces, bueno, reflexiones finales. China podrá expandir sus medios de pagos para poder resolver los problemas de crecimiento económico tras la pandemia. Esa es una pregunta. Ese problema no lo tienen los Estados Unidos, porque comanda el dólar flexible, no tiene problemas de restricción. Perdón, esto está... Ya. Ahora, por lo pronto, ¿no es cierto?, lo que podemos encontrar es que China sí, no sabemos si tiene la potencialidad financiera para la recuperación global, y ya que el renminbi electrónico todavía está a prueba, pero para Sudamérica probablemente sí. Varios analistas dicen que sí alcanzan los recursos financieros para una recuperación sudamericana. Ahora bien, para esto, por supuesto, Sudamérica, como otras regiones en desarrollo, deben tener claro que se debe proponer estrategias propias y evitar entrar en una lógica competitiva por los recursos escasos que se va a generar, ¿no es cierto?, y que se avisora no solo en los próximos meses, sino en los próximos años. Por lo tanto, hay que evitar la competencia entre estos países, porque esta debilita la posición de los estados frente a las futuras negociaciones, tanto con la propia República Popular China, pero también frente a las otras potencias globales. Y bueno, gracias, creo que me sobró tiempo, pero estamos cerrando. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Camilo, ¿tenemos espacio para algunas preguntas? Sí, justamente les iba a decir eso, por cuestiones de tiempo, porque el evento estaba contemplado hasta las 4:45 y ya tiene que comenzar el siguiente. Vamos a omitir la parte de preguntas y respuestas, son los que debería cerrar y despedir tanto a los asistentes como a los panelistas. Bueno, entonces hagamos así, tomemos este panel como una parte 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en lo sucesivo buscaremos un poquito para seguir discutiendo acerca de las implicancias sociales, políticas y económicas que ha tenido el COVID en estas latitudes que geográficamente están alejadas, pero que cada vez más inciden en el curso de acción de nuestros gobiernos y afectan de alguna manera también a muchas de nuestras situaciones que vivimos de este lado del mundo. Les agradezco mucho a Noelia, a Marceli, ¿sí?, por todo el apoyo, al compañero Henry, ¿sí?, a Fernando y a Milton especialmente por haber dedicado tiempo a integrar este panel y a la diversidad que hemos podido transmitir. Esperamos también entonces, en algún sentido, contribuir a la búsqueda de masa crítica, de más investigadores interesados por temáticas asiáticas, por estudios de área, por estudios comparados entre América Latina y el Caribe. Los interesados nos pueden escribir, ¿sí?, a través de los mismos
el mismo posteo de este video nos pueden escribir y ahí compartimos información de la revista que es el director Fernando, del Centro de Estudios Chinos, de la labor que hace Pablo en la UNAM, Marceli en la Escuela de Guerra de Brasil y Noelia en la Universidad de Los Andes. De mi parte me despido, agradeciéndoles nuevamente a todos y cada uno de ustedes y a los asistentes que nos siguieron en directo también por Facebook Live desde diferentes puntos del mundo. Muchísimas gracias. Saludos, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, muy amable, gracias.